yo he venido a hablar de eso, del método que continuó desarrollando Luis Martín Santos, conocido bajo el nombre de análisis existencial, en el que se plantea una serie de procedimientos aplicables a la psiquiatría que combinan tanto métodos extraídos del existencialismo como del psicoanálisis. Él se basa en pensadores como Freud, Sartre, Heidegger. Claro, mi manera de acercarme a los textos que él tiene sobre este objeto va a ser no penetrar precisamente en estos mismos textos, sino acercarme a su famosísima novela Tiempo de silencio y a raíz de ella trazar un encuentro con Nietzsche, especialmente en torno a la figura de Zaratustra. Por eso titulé de esta manera mi ponencia, porque de lo que se trata es de rastrear dónde aparece Zaratustra en esta novela y por qué en cierto modo tiene que aparecer. Vale, vamos al título. ¿Qué es Tiempo de silencio? Bueno, me gusta una cita del Evangelio que decía que el mañana puede hacerse cargo de sí mismo. Bueno, pues me pareció muy interesante porque refleja por un lado lo que está el título de esta novela y por otro lado porque va a reflejar el procedimiento del que hace gala Nietzsche en Genealogía de la moral. Decir que el mañana se hace cargo de sí mismo quiere decir que lo que nos va a interesar no es tanto cómo se dispone del futuro, sino, quiero decir, a ver, el geneálogo opera rastreando lo más silencioso y lo más discreto. Entonces, es precisamente en lo silencioso en donde hay que poner la mirada, porque es donde se encuentra la fuerza de la dominación que se está ejerciendo en un determinado momento. Me interesa el texto de Genealogía de la moral porque ofrece una versión frívola que se desapega de todo culto a la verdad sin cuestionar el valor de la misma. En Tiempo de silencio nos encontramos con que la máquina más eficaz es siempre la más silenciosa, en que estamos en el tiempo de la anestesia, de las cosas que no hacen ruido. La bomba no mata con el ruido, sino con la radiación alfa que es. Y de este modo, el análisis va mostrando singularidades, vamos registrando la influencia del futuro sobre el pasado. Nos encontramos, tanto en la genealogía de la moral como en cierto modo en el propio Tiempo de silencio, con una fuerza vírica que no persigue construir un futuro, sino desmantelar un pasado. Y, bueno, hay una frase, o sea, hay dos frases clave que yo citaría en este momento. Por un lado, con Nietzsche diría que estamos cansados del hombre, y por otro lado diría con Martín Santos que también castran los rayos X, porque todo gira en torno o sea, apunta en la misma dirección, y es lo que a mí me va a interesar, en no tomarnos en broma el tema de la castración y no tomarnos en broma qué es lo que se ha hecho del hombre y qué es lo que está siendo en este momento, desde Nietzsche. Quiere decir, el hombre es un animal peculiar porque en él se ha desarrollado un alma vuelta contra sí misma. Ha aparecido en el mundo algo tan nuevo, profundo, inaudito, enigmático, contradictorio y preñado de futuro que el aspecto de este mundo ha quedado totalmente modificado. Bien, pues, por ejemplo, respecto al tema ¿no? Al tema del deseo y de la pasión, en Martín Santos, apunté un fragmento que puede ser bastante interesante y revelador acerca de una escena en concreto en la que el protagonista observa a la mujer que desea, y es muy interesante porque muestra como su imposibilidad, o sea, es como su bloqueo, como su imposibilidad de expresar lo que realmente siente. ¿Y en qué sentido? Se trata de que él ¿cómo digo? Totalmente, o sea, él la contempla, vemos como, y pasan por su cabeza como las ideas y los pensamientos. Por ejemplo, un primer túnel en el que aparece ella, el cuerpo joven, siempre floreciente, rodeado de los silencios de las tertulias, de las palabras intencionadas de las madres, de batas de colores vivos estrenadas, y al mismo tiempo un segundo túnel, que viene a ser el cuerpo desnudo con su forma de capullo, ella acurrucada en la cama, con un arquetipo de exactitud, resonando con esto la llamada tras la literatura erótica, tras la mueca pícara del camarero, tras la modelo desconocida de los cuadros de la rama rosada. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, no he mencionado, y no lo he hecho a propósito, que esta mujer que él está contemplando, pues en la novela era una prostituta, y el punto está en que él la encuentra, él está en un estado de embriaguez,
y siente pues, todo el afecto que puede sentir por ella, y sin embargo no puede dejar de tener en cuenta que todo el tiempo hay algo más, porque no puede apartarse de la idea de la construcción de una vida más importante, de un proyecto de ir más lejos, de la pretensión de no ser idéntico a la chata realidad de la ciudad, del país y de la hora. Él es distinto y nada tiene que ver con el rebrote, como dice el libro, jugoso sí, pero vacío de las clases, pasivas consentidoras. Él vive en otro mundo en el que no entra una muchacha solamente por ser blanca y fugosa. Claro, él ha elegido un camino más difícil, a cuyo extremo está otra clase de mujer, de la que lo importante no será ya la exuberancia elemental y cíclica, sino la lucidez libre y decidida. En una frase, no debe caer en esta flor entreabierta como una mosca y pringarse las patitas. Claro, el punto está en cómo la ciudad está influyendo sobre él, pero está influyendo de una forma envenenadora y de una forma castrante. Y me pareció muy interesante recalcar estos aspectos porque toda esta trama de frustración está bastante presente en el análisis de la mala conciencia que podemos encontrar en Genealogía de la Moral. Y me parece que es una línea que hay que seguir si queremos rastrear la figura de Zaratustra y valorar en qué medida obrará como redentor o quizás como otra cosa según vaya avanzando. Respecto a lo que he dicho de cómo la ciudad absorbe al individuo, podemos encontrar una multitud de textos y de criterios que hacen referencia a esto. Yo, por ejemplo, el hombre es una imagen de la ciudad y una ciudad es las vísceras puestas al revés del hombre. Un hombre encuentra en la ciudad no solo su determinación como persona y su razón de ser, sino también los impedimentos múltiples y los obstáculos invencibles que le impiden llegar a ser. Y que un hombre y una ciudad tienen relaciones, además, que no se explican por las personas a las que el hombre ama, ni por las personas a las que el hombre hace sufrir, ni por las personas que el hombre explota ajetreadas a su alrededor, introduciéndoles pedazos de alimentos en la boca. Encontramos una ciudad que es totalmente frustrante y que opera como un proceso de envenenamiento, constantemente transformando lo que el hombre es y todo el tiempo reduciéndole. De hecho, si nos vamos a la propia Genealogía de la Moral, encontramos que la mala conciencia tiene un origen claro en el momento de la imposición de la ley. Es curioso porque la mala conciencia funciona activamente, quiero decir, el fuerte impone la ley, el que controla la ciudad en el origen instaura un mandato y a raíz de ahí surge la deuda para con la ciudad, que en esto coinciden tanto Martín Santos como Nietzsche. No se explica por meras relaciones interpersonales, sino que hay un plus, hay un algo más. Quiero decir, entrar en el ámbito de la ciudad es siempre algo que ya implica la necesidad o al menos el sentido de un castigo. Y al mismo tiempo, el hombre nunca puede estar perdido. Claro, a partir de ahora su destino va a estar siempre determinado, porque para eso está la ciudad. El hombre puede sufrir o morir, pero no puede perderse en esta ciudad. Y en cada uno de los rincones de la ciudad, cada uno de los rincones de la ciudad es un recojo perdido perfeccionado, donde el hombre no puede perderse aunque lo quiera, porque 1000, 10.000, 100.000 pares de ojos lo clasifican y disponen, lo reconocen y abrazan, lo identifican y salvan, le permiten encontrarse cuanto más perdido se creía en su lugar natural, en la cárcel, en el orfelinato, en la comisaría, en el manicomio, en el quirófano de urgencia. Es como que en el libro hace referencia también a la emigración rural y a la peculiar, y pues eso, claro, porque digamos que, claro, los análisis de Nietzsche hay que entenderlos siempre en términos ontológicos y genealógicos. Se trata de cómo operan los conceptos. En el libro, precisamente por acercarse mucho más al caso de España, y esto es algo que puede generar diferencias, pero si atendemos a los análisis vemos un paralelismo bastante notable, pues claro, el fenómeno de la modernización acelerada en una ciudad como Madrid, sin sustancia histórica, como insiste el propio libro, o sea, una ciudad con habitantes como con una... No se me malinterprete, o sea, tanto yo como imagino que en el libro se respeta la ciudad de Madrid, pero es cierto que se hace hincapié en cómo hay una falta de esa sustancia histórica, una falta de fuerza de tradición que se trasluce en un dejarse estar en la vida, en un intentar ser más, intentar aparentar, intentar mostrar, pero que nunca se llega a ser del todo, siempre mirando como fuera de sí. Y el libro está atrapado de eso. Antes, el fragmento que he mencionado respecto al amor, respecto como ya no es mera contemplación, como ya no es mero dar fruto
al fulgor de un deseo, sino tener en cuenta todo el tiempo qué más, hacia dónde lleva y hacia dónde me instauro. Es como una modernidad totalmente agresiva que está envenenándose sobre sí misma, porque si bien la instauración de la ley, si bien la formación de la mala conciencia puede dar lugar a ideales que fomenten incluso lo bello, quiero decir, la presencia de la justicia, si bien puede ser algo impuesto, es precisamente lo que nos permite valorar, lo que nos permite estimar, es lo que permite al hombre hacer capaz de disponer de su tiempo y de ejercer promesas, pero al mismo tiempo estamos todo el rato preocupados preocupados, quiero decir, esto ya desde la posición del genealogista. Evidentemente el hombre de a pie no lo tiene en cuenta en la medida en que está cegado y en la medida en que esto es una fuerza silenciosa, pero todo el tiempo está presente este proceso de envenenamiento que en el libro primero de la genealogía de la moral, cuando encontramos el originario enfrentamiento entre por un lado los fuertes y por otro lado los débiles, y cómo el resentimiento de los débiles, que metafóricamente en genealogía de la moral se identifica con el pueblo judío, habla de esta creación, de esta inversión, de este proceso de transformación de unos valores que como quiero destacar, y me parece muy importante porque Genealogía de la Moral hay que entenderlo como un libro crítico que se vuelve contra lo que ya se había escrito en este ámbito. No es un libro pionero, sino que es un libro revolucionario. Es un libro revolucionario porque frente a los genealogistas, ingleses sobre todo, que trataban de buscar un orden lógico y un orden consecuente a los valores basándose en determinadas situaciones y en determinados estudios antropológicos, aparece Nietzsche y dice no, hay que escuchar en otro sentido, hay que buscar en otra dirección. Y es lo que encontramos en Genealogía de la Moral, cómo él busca en la dirección en la que yo apuntaba al comienzo. Quiero decir, es un virus que no afecta a un presente, sino que afecta a un pasado y lo reconstruye y lo desmantela, y todo queda ya afectado por él desde este momento. Claro, entonces pasamos por fin a la pregunta. Creo que esto es lo que nos revela que hay un problema grave en el hombre. Está totalmente frustrado, está totalmente empujado y a la vez empujado a buscar un destino, y no puede escapar de esta contradicción en la que él mismo se revuelve. Y hay un texto de cara a este problema que me parece particularmente bueno y particularmente interesante, pero antes de pasar a comentarlo, quiero leer... ¿dónde está? Sí, aquí. Quiero leer un comentario que hace el propio Nietzsche sobre cómo será el hombre del futuro, y a continuación pasaré a cerrar con este fragmento que estoy anunciando y que me parece particularmente interesante. Nietzsche, al cerrar el segundo libro de Genealogía de la Moral, después de haber expuesto cómo ha producido su envenenamiento la culpa, la dependencia del hombre de Dios, que excede mucho más de la deuda en la medida en que el hombre se ha hecho deudor a sí mismo de un pecado que no le corresponde, ¿no? Él habla de qué cabe esperar, y habla de que todavía queda la esperanza, esta idea ya aparecía en Zaratustra, de que igual en el hombre no se acaba todo, porque todavía cabe esperar a un hombre del futuro. Y él dice, este hombre del futuro, que nos redimirá tanto del ideal que ha habido hasta ahora, como de lo que tenía que crecer de él, de la gran repugnancia, de la voluntad de nada, del nihilismo, esta campana de mediodía y de la gran decisión que le devuelve a la tierra su meta y al hombre su esperanza, este anticristo y antinihilista, este vencedor de Dios y de la nada, tiene que venir algún día. Y él destaca que hablar de esto le corresponde a Zaratustra, esto es, al profeta del anunciamiento del superhombre. Y aquí es donde yo, a partir de este fragmento, expongo algo así como la visión de lo que, al menos mi visión particular y modesta, de lo que habrá de venir, porque, bueno, voy a empezar con, todo esto gira en torno a un fragmento en el que se está comentando el famosísimo cuadro de Goya de El Aquelarre, no el que está en el Museo del Prado, sino el otro, el que podemos encontrar en el Museo Lázaro. Bueno, no voy a ponerme a describirlo, es bastante famoso, ¿no? El gran macho cabrío rodeado de mujeres, depositando una de sus patas sobre como dándole la mano a una de ellas y la otra como levantada en gesto amenazador. Y el autor, comentando este texto, emite como un juicio sobre España. Además, el pasaje donde lo hace es muy divertido porque es como que se entrelaza la imagen de este gran macho cabrío con la del propio Ortega, pero evidentemente como que
a mí me da la sensación de que incluso el propio Ortega cae sobre este juicio y queda como apartado, como que está renunciando, como que está mirando hacia otro lado. Pero el punto de, si nos centramos en esta gran bestia, ¿no? Lo que encontramos es como una visión de la potencia, como una visión del vigor, de lo viril, de todo básicamente lo que está desprovisto la ciudad de Madrid, sobre todo la ciudad de Madrid, ¿no? Es un mundo de habitantes que no tienen nada que esperar, que no tienen nada que hacer y que al mismo tiempo están empujados todo el rato a buscar oportunidades sin ninguna futura, ¿no? Este es el texto. Mientras mira el ojo escrutador, cuerpos abortados yacen resucitrantes. Mientras masas inermes son mostradas como revolucionadas, cuerpos selectos yacentes gozan procumbentes penetraciones. Mientras el sol nocturno hace inútiles vitaminas de dones, la corteza de la naranja chupada permitirá el continuo crecimiento de genes elefantiásticos. Y bueno, cuando vuelve otra vez a referirse al gran macho cabrío, utiliza esta frase que es muy, muy interesante. Dice: y puesto que de una más noble sustancia tú estás hecho, oh buco, a todos nos desprecias. Y esto es lo que a mí me interesa, el fenómeno del desprecio. Quiero decir, porque lo que encuentro en este libro y en cierto modo lo que encuentro en Nietzsche es que ya no cabe esperar nada del hombre. Quiero decir, tampoco se hace demasiado, pero sí es común pensar el superhombre en términos de una figura dialéctica que será lo que venga a superar por progreso al hombre. Y cuando yo voy directamente a Nietzsche y por ejemplo en textos como este, creo que es muy particular y muy notable tener en cuenta la figura del desprecio. He insistido demasiado en los términos en los que opera la enfermedad. No dispone del futuro porque no le interesa, porque no le hace falta, sino que dispone del pasado, sino que reformula conceptos, sino que rehace lo que ya estaba hecho, transforma las formas de operar de la voluntad activa. El fuerte ya no tiene nada que hacer, el fuerte ha perdido totalmente la batalla, ya no hay posibilidad de acción. Quiere decir, si el propio arte emana de la mala conciencia, o sea, el propio arte es una voluntad de actividad que ha quedado totalmente, o sea, de la fuerza de la actividad que ha quedado totalmente envenenada. Quiero decir, lo único que resta es el desprecio, y en Zaratustra encontramos un desprecio profundo hacia el hombre. El superhombre, aunque venga del hombre, será algo totalmente radical, totalmente distinto y totalmente roto, porque básicamente, como empecé citando del Evangelio, el mañana puede hacerse cargo de sí mismo. Y bueno, el texto, o sea, yo creo que es claro. Sí, realmente sí, qué bien lo has visto. Todos somos tontos. Y este ser tontos no tiene remedio, porque no bastará ya nunca que la gente esta tonta pueda comer, ni pueda ser vestida, no pueda ser piadosamente educada en las luminosas naves de nueva planta construidas, ni pueda ser selectamente nutrida con vitamínicos jugos y proteicos extractos que el Turmix logra de materias primas diversas, jugos, frutos, pepitorias, embutidos, rosbifes, pescado fresco, etc. Sigo. Bueno, es que en general es básicamente esto. El pueblo siempre va a ser pueblo y siempre va a estar dominado. Y esto, claro, estoy hablando de un pueblo enfermo, estoy hablando de una ciudad opresora. Y creo que aquí es donde encontramos el punto de conexión con la figura de Zaratustra. Al final se trata de un anuncio de una fuerza de recuperación que no trata por curar, sino por básicamente acabar ya, o sea, es como independizarse de lo que sea el hombre. O sea, ya nada podemos hacer con esta criatura que cansa, como insiste Nietzsche. De hecho, él mismo en otro punto, en otro momento dirá, no hemos visto nada todavía, como diciendo que del futuro es algo que no nos podemos ocupar. El hecho de que la genealogía se vuelve sobre la historia no implica hacer una mejor historia, sino buscar de otra manera y entender de otra manera los problemas que nos asolan. No es una visión muy optimista, pero es lo que hay. Por orden, Alejandro, enhorabuena, me parece fantástico. Yo creo que llevo muchos años en esta facultad y no había escuchado a nadie hablar de Martín Santos, de Tiempo de Silencio,
Y aunque Martín Santos se relaciona más con Heidegger, reconoció haber leído a Heidegger, y el conocimiento que tenía de Nietzsche era mediado por Heidegger y por Jasper, que compartía la vocación de psiquiatra, ¿no? Lo que te quería preguntar es si ese análisis, esa panorámica que has ofrecido a la sociedad española, bueno, la sociedad concretamente la madrileña, al no tener sustancia, si crees que esa acusación que puede haber por parte de Martín Santos hacia lo que el nihilismo de la sociedad contemporánea, y que encontrar la sustancia me sonaba a los pueblos, si crees que Nietzsche es capaz de hacer esa distinción entre lo que sería una ciudadanía con sustancia, una ciudadanía de sustancia, o si por el contrario, quizá en ese análisis que tú has hecho, me sonaban ciertos tintes de Carl Smith. Entonces quería preguntarte si crees que en Nietzsche podría haber esa distinción entre en lo tradicional, en los pueblos puede haber sustancia, frente a una ciudad que no tiene identidad, como en Madrid, donde en Madrid puedes salir, no te pregunta nadie de dónde eres. Si no ves quizá en ese análisis que has hecho algo más de Carl Smith que de Nietzsche. Esa sería la pregunta. A ver, sí, o sea, la primera parte no tengo mucho que objetar. Es cierto que en la lectura de Martín Santos, ¿no? Todo lo que le puede haber llegado de Nietzsche está mediado por Heidegger y Jasper. Por eso he procurado no hacer una lectura histórica o filológica de en qué momento le leyó, sino que a mí lo que me ha interesado es, o sea, por eso precisamente no he entrado de golpe en el análisis existencial, ¿no? Si he dicho, no, vamos a ver dónde Martín Santos se moja propiamente, no está construyendo una técnica, o sea, quiero decir, mi lectura es una suerte de preludio a luego leer el análisis existencial. Pero en primer lugar vamos a ver dónde él se moja, dónde él muestra lo que él piensa, ¿no? Y después, o sea, cogiendo un libro, y después de Nietzsche, tampoco entrando en el pensamiento de Nietzsche, cogiendo un libro de Nietzsche, bueno, dos, concretamente por un lado la genealogía de la moral, pero por supuesto el Zaratustra. Digo dos y uno porque genealogía de la moral, ya en el prólogo se advierte que solo podrá acceder a él en condiciones quien haya explotado en un éxtasis absoluto con cada una de las palabras que se dicen en Zaratustra. Por tanto, para mí, o sea, la conexión es demasiado directa. Si bien he citado otros libros, aquí era clave. Entonces, yo lo que pretendía no era mostrar qué día, o sea, qué cosas leyó, en qué orden, cómo calibrar las frases, sino qué hay aquí donde este da todo de sí y qué hay en Nietzsche donde este da todo de sí. Y luego calibrar qué hay en común. Y ahora, respecto a lo segundo. A ver, estoy de acuerdo, o sea, entiendo tu punto, ¿no? Claro, o sea, es como muy fuerte esto, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo puedes decir esto de Nietzsche, de dar este batacazo al tema de la sustancia histórica, por favor? O sea, claro, o sea, para empezar, respecto a una punto, o sea, yo creo que no hay una imbricación entre Nietzsche y Smith, pero sí encontré un determinado acercamiento en la teoría que, claro, también hay que entender que Smith es un jurista y Smith sí está haciendo una historia del derecho precisa y Smith sí está haciendo una construcción jurídica con pretensión de cientificidad y con pretensión de exactitud. En Nietzsche estamos encontrando en la genealogía de la moral una cosa totalmente distinta. Cuando él critica a los genealogistas ingleses y dice que ellos están obviando la historia y no la están teniendo en cuenta de verdad, precisamente lo que hace Nietzsche es decir, vamos a dejar de lado todo lo histórico, vamos a dejar de lado una construcción, porque eso no nos aclara nada. Si queremos ver dónde están los que de verdad han vencido, tenemos que mirar debajo, porque esta guerra se ha llevado en silencio. Entonces, en Genealogía de la Moral, o sea, yo no he tratado de leerlo pensando que hubo unos pueblos más fuertes que otros y otro pueblo de resentidos, sino que he dicho, vamos a entenderlo como una teoría axiológica, no ontológica, axiológica, o sea, cómo se han gestado las fuerzas y cómo, o sea, tampoco quiero adherirme a la lectura deleuziana de esto vamos a hacer una ontología y lo vamos a cristalizar y lo vamos a paralizar. Precisamente, ¿por qué no quiero adherirme a esa ontología? ¿Por qué no quiero hablar de que Nietzsche hay un establecimiento? Por lo que ocurre con la sustancia histórica. Puede haber existido, pero ¿cuál es el problema del resentimiento? Que es un virus, que funciona por debajo, que no se trata de ver cómo ha evolucionado este pueblo, cómo ha evolucionado otro. O sea, Nietzsche no niega la historia, pero dice que en el problema de la genealogía hay que hacer otra cosa. Por eso Genealogía de la Moral no me parece un libro innovador, sino un libro revolucionario. El problema de esta infección vírica del resentimiento es que elimina el patrón de todo lo anterior. O sea, quiero decir,
yo creo que en Nietzsche no hay ninguna pretensión de recuperar a lo que fue en su día el pueblo activo. O sea, él admira eso que ha sido envenenado, pero parte de ese envenenamiento. Entonces, en Martín Santos, no sé tampoco, y ese es lo afín que he encontrado, no se trata de que Madrid sea una ciudad vacía sin más, sino que es una ciudad que ha apresado. O sea, quiero decir, me duele mucho decir esto, lo admito, porque Madrid es una ciudad que me gusta especialmente, pero es cierto que todo esto existe, quizá por eso me gusta tanto. Y en el caso de Nietzsche hay que entender esto, y no podemos autologizar, no podemos adherirnos directamente a Deleuze para poder entender cómo está operando la genealogía. Quiero decir, un virus que va del presente al pasado y lo trastoca. Había un autor que me gusta especialmente, un autor italiano, sigue vivo, Franco Berardi Bífono. Recuerdo que en un libro que publicó recientemente titulado Héroes, decía que las guerras no... O sea, el fin de las guerras y el fin de la gente que pretende detentar el poder no está en controlar el futuro, no está en disponer lo que va a pasar, porque eso no le importa a nadie. Como he empezado yo diciendo, el mañana se puede ocupar de sí mismo. Lo que importa es conquistar el pasado, lo que importa es conquistar el relato. Y Nietzsche hace una exología de esto en la medida en que se va envenenando. Entonces, sustancia histórica, tradición, tal vez. Envenenada, por supuesto. Ya, ¿qué queda de ella? Nos hemos cansado del hombre. Eso te respondería. Muy bien.